Bueno, y luego también, pues, otro concepto y que has estado hablando también en el libro, que lo has mencionado, es el de los tipos de interés, que eso lo podemos relacionar más con el tema de la inflación, ya que Política monetaria se llama, sí. efectivamente. Entonces, a ver, hay que ver cómo afecta estos tipos de interés, ya sean más altos o más bajos, a los conceptos de ahorro, de inversión y de consumo. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Vamos a ver, si un gobierno, como en este caso el Banco Central Europeo, sube los tipos de interés, eso normalmente se hace o siempre se hace para controlar la inflación. ¿Por qué? Porque si la economía está recalentada, pues está creciendo mucho, la gente compra mucho, a los restaurantes, a las tiendas, y están subiendo los precios porque hay una demanda muy grande. Cuando sube los tipos de interés, es una faena, evidentemente, porque claro, sube los tipos de interés, ya pedir créditos al consumo ya es más caro, entonces la gente pide menos. Los empresarios se van a pensar dos veces a la hora de pedir un préstamo para invertir porque los tipos de interés son más caros. Entonces, ¿qué ocurre? Que van a invertir menos, contratan a menos gente, sube o puede subir el desempleo y también afecta al consumo. Pero a veces cuando hay inflación en temas de política monetaria se hace eso, ¿no? Mm, Hay otras estrategias en política monetaria, pero vamos, la más importante es esa, es subida de los tipos de interés. mm. ¿Eso soluciona la inflación? Hombre, normalmente sí, lo soluciona o lo mejora, ¿no? Pero tiene el coste que puede aumentar el desempleo y bajar el consumo y menor crecimiento económico. Eso es. Cuando es al contrario, cuando bajan los tipos de interés, hombre, está mejor, porque si bajan los tipos de interés, es verdad que los préstamos son más baratos, los créditos también, la gente puede pedir más y aumenta el consumo y mejora la economía. Sí es verdad que los tipos de interés elevados tienen una ventaja y es que afectan al ahorro. Es más rentable ahorrar, pues si tú quieres comprar un de estos bonos a 3 años o un tipo de producto que te den un tipo de interés más elevado, pues eso en principio ayuda al ahorro. Parece que Mm. España es un país poco ahorrado y en España, aunque son varios tipos de interés, no te creas que eso va a afectar tanto. Y a la gente le gusta gastar más y ahorrar menos. Vamos, teóricamente, si subida de tipo de interés mejora y afecta el ahorro positivamente. Eso es porque lo metes, digamos, en productos, ya sea en un bono Sí. o en letras del tesoro y demás, pero realmente cuando metes ese dinero o compras letras del tesoro, ¿qué hacen luego con ese dinero para que luego te den esa rentabilidad? Bueno, ese dinero lo emplea el Estado en los gastos que tiene de pagar a funcionarios, de pagar a profesores, para pagar las carreteras que hacen, ¿no? ¿Y qué hacen para que después te lo puedan devolver? Hombre, se supone que tiene la garantía del Estado, que eso no va a quebrar y que te lo pueden devolver seguro. Entonces, ellos te lo van devolviendo poco a poco. Cuando la deuda pública es muy elevada, que significa que si en ese momento tuvieran que devolverse a todo el mundo, el Estado quebraría. Entonces, lo que van devolviendo, pues esta deuda caduca, la tengo que pagar ya el 20 de febrero, la paga. Esta en marzo. Entonces, el Estado poco a poco lo que pasa es que, claro, cuando tienes una deuda muy grande, también tienes un déficit muy grande. Mm, Y ese dinero tiene que pedirlo prestado. claro. Pues a veces el Estado o el gobierno se tiene que endeudar más para pagar la deuda del mes anterior o de unos meses anteriores. Entonces yo diría sería que hubiera superávit y no déficit. Mm, Pero en España superávit solamente ha habido, desde que murió Franco, creo que 6 años solamente. Creo cuando era ministro de Economía este señor, Rodrigo Rato. sí. El resto ha habido casi siempre déficit, ¿no? Mm, Entonces, hombre, si hubiera superávit, y lo ideal sería que cuando la economía va bien haya superávit para que el gobierno tenga recursos para pagar después, cuando la economía vaya mal, pues para pagar el desempleo. Pero aquí no, aquí nos gusta gastar más de la cuenta y déficit el mayor tiempo posible y poco superávit. Bueno, en un país que la gente gasta y los gobiernos gastan también más de la cuenta. sí. Pero ¿ves que a la larga nos vaya a afectar en ese sentido mucho de que al final la deuda pública no se pueda pagar? ¿O realmente estamos bien protegidos porque estamos dentro de la zona euro? Hombre, que estemos en la zona euro siempre nos ayuda. Lo que pasa es que, claro, si, por ejemplo, la deuda fuera insostenible y tuviéramos un déficit muy grande, pues podría pasar lo que pasó en Grecia o en Irlanda
en su momento, que llegan lo que se llama los famosos hombres de negro, funcionarios de la Unión Europea, se instalan en el Ministerio de Economía y dicen, a partir de ahora las decisiones las tomamos nosotros. Todo ahí calladito, observando, pero claro, eso significaría una política de ajuste brutal, de recortes muy grandes, de aumento de impuestos, y claro, a nadie le gusta que suban los impuestos y a nadie le gusta pues que haya menos carreteras, menos profesores, menos médicos, ¿no? Porque los programas de ajuste son muy duros. Mm, A veces son necesarios porque no hay más remedio, ¿no? Pero a ningún gobierno le gusta que haya eso, ¿no? claro, Entonces, porque ¿cómo nos puede afectar a largo plazo? Hombre, la deuda ha subido del 100% que estaba al 110% del PIB, o 111 creo que está. Bueno no es. Hay quien dice que nuestros hijos, en vez de venir con el pan debajo del brazo, van a venir con un pedazo de deuda aquí debajo, ¿no? Entonces, bueno no es. Es verdad que estamos bajo la protección de la Unión Europea, pero protección significa que en caso de que la cosa se desmadrada, había que hacer lo que ellos digan. Y eso, pues tiene consecuencias, sino que se lo pregunten a los griegos. mm, Entonces confiemos en que la deuda vaya bajando, aunque sea poco a poco, y se pueda ir pagando y no dé lugar a consecuencias graves que a nadie le gustan, que claro. todos saldríamos perdiendo. Bueno, y también es que se habla mucho de que con el gobierno de Mariano Rajoy hubo muchísimos recortes y demás, pero ahí todavía no estábamos realmente con los hombres de negro No, aquí. a tanto no llegamos, porque hubo una política de ajuste, pero el déficit, digamos que se podía subsanar. Era Mm, del 9% del PIB, que eso es una barbaridad. Y los recortes realmente afectaron, pero prácticamente fue en el 2012, que fue un año muy malo, la economía creció un -1%, y en el 2013 un poquito. Ya a partir de 2014 ya mejoró la cosa. mm, Bueno, el gobierno de Rajoy llegó, se encontró un déficit que no estaba previsto en las cuentas públicas, y de repente de la noche a la mañana, pues sí, se encontró que tuvo que hacer una política de ajuste, tuvo que meter recortes, que insisto, eso no le gusta a nadie. Pero a veces que ya te digo, es que si ganas 100 y gastas 500, pues esos 400 no vienen llovidos del cielo. Entonces tienes que, después ya la economía fue mejorando, al final ya, pues, sí, superávit no llegó a ver, pero sí bajó mucho el déficit y ya se normalizó la cosa. A partir de 2013 ya empezó la economía a crecer y ya los mm. efectos de ese recorte ya fueron mejorando. Exacto, y bueno, a ver, esperemos que nunca tengamos que volver a ver aquí en España ese tipo de medidas, porque es lo que has dicho, no le gusta a nadie, pero a veces es necesario tomarlo. Es que lo que ha pasado es que cuando llegó el COVID, la Unión Europea dijo, venga, podéis gastar un poco más, vamos a rebajar los objetivos de déficit por la situación ya que nos encontrábamos. Mm, Pero claro, eso ya pasó en el 2020, ya la Unión Europea eso lo ha quitado ya, y ha insinuado en el caso de España que nuestra deuda es muy elevada, que nuestro déficit tampoco es pequeñito precisamente, mm, y que algo hay que hacer. Claro, yo comprendo que ni a este gobierno ni a ninguno le interesa hacer políticas de ese tipo, ¿no? mm. Y digo lo mismo que antes, veremos a ver cómo termina esto, porque si no se soluciona lo del déficit, pueden darnos un tirón de orejas desde Bruselas y nos pueden pedir explicaciones. Claro. Bueno, ¿y crees que eso a lo mejor puede luego desarrollar en un movimiento antieuropeísta? Porque digamos que al final, si los políticos no quieren al final tomar ese tipo de medidas y Europa te está obligando a ello, Ya hay movimiento antieuropeísta, más de lo que quisiéramos, más que por las políticas de ajuste, por otras políticas que han perjudicado al sector agrario, en el caso de España, por ejemplo, están quitando, destruyendo presas, están intentando cargarse de agricultura para que se tenga que importar de otros países como Marruecos. Entonces hay mucha gente que está descontenta, que está enfadada y eso ha provocado pues que triunfen partidos que apoyan a eso, como por ejemplo Meloni en Italia. En Austria hubo elecciones hace 2 meses y ha ganado un partido, digamos, como la órbita de Meloni. Y ellos están gobernando también en Holanda, están gobernando en diversos países. En Francia ganaron, lo que pasa es que al final no pudieron gobernar, pero si hacemos política que hacen que la gente esté descontenta, pues esos partidos van a seguir subiendo. En Alemania son la segunda fuerza política mm, y claro, pues sí, son consecuencias de lo que hacen ellos gobiernos, ¿entiendes?
Han claro. intentado hacer lo que ellos llaman el cordón sanitario, Mm, no pactar con ellos, pero es que da igual, por muchos cordones que hagan, si la gente sigue votando y siguen subiendo, van a estar ahí. llegará un momento, incluso ya en Austria puede que gobiernen ahora, Mm, en Francia, como sigue la cosa así, terminarán gobernando también, y bueno, ellos que si siempre sembramos vientos, recogemos tempestades, si claro. sembramos una cosecha de cactus, no van a salir tomates, van a salir otra cosa, pero tomates no. Mm, Entonces depende de lo que sembremos, recogeremos una cosecha o recogeremos otra. efectivamente.